querido algún invitado. Oli, quiero saber si se escucha mientras. Oli. Ahí está. A ver. Es la primera vez que hago esto. Que yo lo hago. Ahí te mando, Sandra. Ahí estamos. Hola, Ahí estamos con Sandra. ¿Cómo va, Sandra? ¿Todo ¿cómo bien? estás, Nico? Todo bien. Ahí para que suba un cachito de volumen. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Vos, Sandra? Encantada, todo muy bien. Un día Ahí medio se va largo, sumando gente. ¿sí? ¿Vos estás en La Plata? Sí, sí. Acá. Por suerte paró de llover hoy acá. Eso te iba a preguntar. Acá también estuvo el día. Sí, estuvo lloviendo lindo todo el día, básicamente. Sí, sí. Sí, acá, bueno, para un poco, pero está feo, está nublado. Sí, sí, está ahí medio medio. Ahí están saludando. Hola. Ay, mira, está José y Autismo, un saludo para él. Sí, están también los chicos de Access Espera, ahí está Carmen, Autismo de Dora, es una amiga mía. Hola, es Debo. genial. Es una amiga del secundario, así que mira, si me, Ah, bueno, si me qué conoce, piola, se conocen. más vale que no diga nada. Nada malo. Bueno, tenía un par de preguntas para hacerte, eh, que básicamente es todo en torno a lo que es el turismo, digamos, y a lo que es el proyecto de salidas inclusivas y la importancia, digamos, también lo que es el turismo, ¿no? En personas que requieren accesibilidad cognitiva. Sí, Este, me pareció. Ahí está. está también. Este, así que nada, no sé si nos querés contar a los que estamos acá y a mí de cómo surge primero el proyecto, digamos, en sí de salidas inclusivas. Bueno, salidas inclusivas ya tiene un tiempito. Nosotras trabajamos por la inclusión de personas con autismo. Más o menos hace 2 años nos ocurrió eh, poder nuclear en un Instagram todos aquellos lugares que contaban con algún tipo de adaptación para personas con autismo o aquellos lugares donde eran destinados para personas con autismo. Eh, la verdad que nos costó bastante, no es tan fácil. Y lo que buscábamos era eso, justamente lo que mencionabas, lugares que cuenten con accesibilidad cognitiva y lugares que cuenten con accesibilidad sensorial, pero sensorial para personas con autismo. Claro. Y bueno, Y en base a eso, eh, por lo que veo en las redes, ¿no? Vos contabas que tenés una hija que tiene autismo, ¿no? sí, sí, justamente ella es Y, un motor. y cómo hiciste, digamos, y qué obstáculos a vos como mamá tuviste que enfrentarte en el día a día, digamos, y si alguna vez, digamos, sintieron discriminación de, ya sea de la parte de la sociedad o de algún prestador. Eh, ¿Sabes qué? Quizás, sí, la palabra es discriminación, pero es como fuerte. Lo que Sí, sucedía cuando yo no encontraba estos lugares, es que te sentís mal, y sobre todo excluido, ¿no? Cuando vas a lugares y tu hijo se desregula o tiene algún tipo de necesidad no sé, de poder salir a caminar o no sé, que le bajen la música o el sonido, o sea, las luces, quizás tenés que dar muchas explicaciones. Eh,
Y eso es lo que a veces los padres no hacemos. Comenzar a dar la explicación de te vas al restaurante y tenés que explicar que necesitas una mesa cerca, no sé, del patio, o que si se desregula, quizás todos miran a tu hijo porque no entienden qué le pasa o piensan cualquier cosa. O quizás cuando vas qué sé yo, a una, a un cine, a un teatro, siempre elegís estar atrás de todo para no molestar a los demás, porque sabes que en algún momento vas a necesitar pararte para ir afuera o en algún momento quizás puede pasar algo que no podamos continuar en la función. Y todo ese tipo de circunstancias les pasan a las familias y a las personas con autismo cuando intentan insertarse en cualquier otro tipo de actividad y no hay ciertas adaptaciones o quizás se desconoce lo que es el autismo en sí. Genial. Y digamos, en base a eso, ¿no? Del Es que es complejo. desconocimiento, ¿no? ¿Cómo? No, en base al desconocimiento, ¿no? Que tiene la sociedad o los mismos prestadores. ¿Vos con qué herramientas podrías decirle con algo básico? Porque a veces no se necesita de mucha infraestructura, digamos. A veces con algo básico se puede hacer un montón, digamos. Con lo poco se hace mucho. Vos, digamos, ¿qué recomendarías, digamos, a prestadores o a la misma sociedad si en cómo mejorar o en cómo trabajar en pos de la inclusión de las personas con autismo? Sí, sabes que cuando nosotras empezamos a trabajar con ACESAC, nosotras completamos unas planillas donde sugerimos ciertas adaptaciones que deberían contar los distintos lugares, ¿no? Para que las personas con autismo y sus familias puedan sentirse más cómodas y puedan sentirse incluidas. Uno de las sugerencias fue un sector de regulación sensorial, eh, que bueno, depende de qué estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de un hotel, si estamos hablando, qué sé yo, de un club, si estamos hablando, pero que bueno, que dentro de la misma institución se cuente no sé, con una sala, con un sector al aire libre, pero que sea destinado a eso justamente, ¿no? A la regulación sensorial. Después, si querés, te explico qué es la regulación sensorial y qué debería pasar. Sí, sí, Pues, a mí me otra, interesa mucho, así que no sé si a los demás, dale. pero sí, sí. Después otra sugerencia fue la iluminación con luces tenues. Ay, se me está entrecortando. No sé si a alguien más le está pasando que puede ser que se trabó. A ver, voy a pasar los datos. ¿No estás? Ahí no sé Estaba si por me salir ves y y me entrar otra escuchas vez. mejor. Sí, Claro, estaba estaba por por... estar en salida, Prendí sí. los datos, todo, así que Sí, se corta un poco ahí, ahí sí. está. Bueno, Eh, segunda sugerencia que te comentaba que hicimos fueron bueno, que estos sectores cuenten con luces tenues, ¿sí? Después otra sugerencia fue los espacios con amortiguados, o sea, con sonidos amortiguados también. No sé si alguna vez viste, por ejemplo, hay una serie en Netflix que es Atypical, que el no, protagonista me la usa, recomendaron, sé que me la recomendaron, usa como pero no, unos no la vi. especie de auriculares que básicamente lo que hacen. A ver, voy a pasar.
porque capaz que puedo ser yo. Estoy con los datos ahora. Eso, Capaz que se corta. ahí volvió. Puede pasar. Sí, sí, sí. Ok. Y después, bueno, te estaba explicando. ¿Estás? Sí, ahora estás. Sí, sí, Y sí, después sí. los lugares adaptados con pictogramas, que ahí ya estamos entrando un poquito en la accesibilidad cognitiva. No sé si viste en cines, que se usa mucho, en el sur, en Neuquén, una asociación de padres eh, hizo un trabajo muy bueno también antes de la pandemia y adaptaron todos los cines con pictogramas, donde, bueno, Ay, creo que era Sandra, por lo visto. Quedé ahí solito. Pero por lo menos esta vez me quedo tranquilo que yo no soy. No suelo tener un buen wifi. Así que ahora cuando se vuelva a unir, le, le acepto. Bueno, mientras tanto les cuento un poquito, para los que entraron un poquito más tarde, que Salidas Inclusivas es una cuenta en Instagram y que surge en un proyecto en base a todo lo que se puede hacer básicamente en lugares que se pueden adaptar para personas con discapacidad cognitiva y sensorial. Y en el caso de Sandra, tiene una hija dentro del espectro autismo, digamos, y que, bueno, que básicamente le permite, ahí está, desde salidas inclusivas. A ver, transmitir con Sandra. Ahí creo que, ahí está otra vez. Ahora sí. sí, te Por lo estaba menos me escuchando. quedo tranqui que yo tengo un mal wifi, así que hoy me Ah, quedo tranqui que no soy. bueno, ok. Ahí me estabas Bueno, contando, estabas contando sobre que Neuquén me habías dicho, bueno, habías dicho, digamos, que los cines pudieron adaptar sí, a todos básicamente con sí, pictogramas y ahí no sé terminó. si conoces un poquito sobre las funciones distendidas. No, no, Bueno, también pasó en Neuquén y acá también en Buenos Aires se realizaron funciones distendidas en teatros y en cines. Estas funciones distendidas, bueno, además de, no todas, pero además de contar con accesibilidad cognitiva, que ahí, bueno, utilizan como herramienta los pictogramas para señalizar lugares, para dar explicación de distintas cosas, como por ejemplo de ir al baño o hacer alguna compra. En las funciones distendidas, lo que se hacen son ciertas adaptaciones en las funciones, como por ejemplo en Madagascar, que se hizo acá en Buenos Aires. Era una obra de teatro para niños y lo que se hizo es, bueno, dejar todo el teatro iluminado, no se apagaron las luces. Eh, los, los protagonistas no utilizaban el micrófono, o sea que tenían que hablar un poquito más era alto, ahí. pero sin micrófono. Las puertas, claro, las puertas del teatro quedaron abiertas, permitían a las personas con autismo que puedan circular por todo el teatro en la función, además de también poder, no sé, podían ir afuera y después ingresar sin ningún problema. Tampoco había como distribución en las butacas y ellos podían como elegir los lugares. Muchos de ellos, a mí me emocionó mucho estar en esa función. Los veía a los chicos con sus auriculares escuchando la función. La verdad que se disfrutó un montón, fue algo como algo muy lindo. Eso fue Madagascar. Después también hubo una función distendida en el Lola Membrives, que fue la del perro, que también fue más o menos.
un poco antes de la pandemia incluso. Y fue similar, nada más que cortaron la hora y quizás era para un público un poco más grande, para adultos, y lo que hicieron fue cortar la hora para, bueno, dar como ciertos recreos para que después puedan reincorporarse, pero la función era similar, a puertas abiertas, con luces tenues, controlando el tema de los sonidos. La Lola no tuvo accesibilidad cognitiva, nosotras les hicimos esa sugerencia, que estaría bueno agregar un poquito de picto, un poquito de historia social, pero ya como estaba destinada para adultos, no era un requisito sine qua non, pero Claro. bueno, lo sugerimos. Y en Neuquén tengo entendido que se hicieron estas funciones distendidas, pero para chicos, o sea, para chicos con autismo, y me acuerdo que se habían hecho más o menos en las vacaciones de invierno, eh, fueron como en una ocasión especial, no es que era algo que estaba durante todo el año, o sea, quizás había 10 funciones de cine y una era distendida, era algo así. Claro. Nos avisaban y nosotros, bueno, obviamente promocionábamos y explicábamos lo que era una función distendida y obviamente, Aparte, perdón que te interrumpa, pero también resaltar en esto de que con poco a veces se puede hacer un montón de cosas, digamos, y por ejemplo esto de la función distendida, es muy poca, digamos, lo que se debe, muy pocas cosas que se deben tener en cuenta, digamos, o bastante, digamos, pero no se requiere mucha infraestructura, digamos. Y por no, ejemplo acá en la ciudad totalmente, de La Plata está totalmente. lleno de centros culturales, de teatros, de cines, y sin ir más lejos tenemos Capital a 60 kilómetros. Digamos, en todo lo que es Argentina, digamos, que podemos considerar como cuna de cultura, entre otras cosas, para aquellos dueños de teatros o aquellas personas que deciden llevar a cabo alguna función, show, en cómo pueden trabajarlo, ¿no? En cómo pueden trabajar, especialmente, no sé, por ejemplo, en este caso, en personas con que requieran de accesibilidad cognitiva y accesibilidad sensorial, por ejemplo. Entonces, también resaltar esto, además de lo que vos decís, de la importancia de todo esto, ¿no? Sí, desde ya, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, las familias y las personas con autismo dejan de salir y eso es un factor riesgo de la salud mental, porque no se puede vivir encerrado y aislado y sentirse excluido y tener la responsabilidad de, de elegir, no sé, ciertos lugares para ir de paseo y que tengas que estar explicando todo el tiempo qué es lo que está sucediendo o qué es lo que necesitas. Entonces, para ello, eh, nosotras es como que tenemos un gran compromiso, ¿no? La idea es invitarlos a salir y justamente por eso es que, bueno, estamos como trabajando muy, o sea, con mucho amor lo hacemos, ¿no? La verdad que no lo hacemos con otro fin y de a poco se van logrando cosas, porque como decías, Nico, recién, eh, no son cosas que sean como extraordinarias o muy difíciles, o, son cosas sencillas, lo que pasa es que se desconocen. Y eso es verdad. Claro, Por ejemplo, en las escuelas o en los clubes o qué sé yo, en lugares así recreativos, estaría bueno contar con estos lugares que te decía recién, estos sectores de regulación sensorial, que cuenten, no sé, con hamacas, pero no hamacas de plaza, hamacas de tela, de lycra, claro, que le dan mucha información propioceptiva, mucha información sensorial a la persona con autismo. Por ejemplo, lo que hacen es enroscarse, por ejemplo, mi hija no hace eso con la tela, y eso la calma, la regula y puede reincorporarse en la actividad. También usan mucho las camas elásticas cuando está como con mucha ansiedad o con, no sé, con nervios, o bueno, pueden suceder distintas cosas, va claro. a la cama elástica y empieza a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, y después cuando terminó ya está más relajada. También usan las pelotas esas grandes de yoga, no sé si las conoces. Sí, Bueno, sí, sí.
que también la pueden usar para hacerse masajes, o la pueden usar para saltar arriba, o la pueden usar para ir de un lado al otro, que también los ayuda. Contar con lugares donde se les pueda ofrecer estos auriculares que te decía. Eh, Obviamente que esta sala tenga luces tenues, que tenga posibilidad de salir y entrar. Nosotras en los restaurantes también les decimos si cuentan con algún patio, donde puedan tener el acceso de entrar y salir, que eso está bueno, a veces necesitan un paseo, alguna caminata. Y bueno, y después la accesibilidad cognitiva, bueno, es fundamental, ¿no? Y también no cuesta nada, son adaptaciones con pictogramas, con dibujos, con historias sociales, que facilitan la comprensión del entorno. Yo el otro día, no sé si viste el programa de radio, que estaba Sí, hablando de sí, los estuve accesibilidad viendo. Que me cognitiva. mandaron saludos encima. Sí, te mandaron saludos, De dijeron que te van Fede. a invitar, así que seguramente estás con nosotros. Bueno, yo les explicaba del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos habla de la accesibilidad universal, y dentro de la accesibilidad universal está la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad sensorial y la accesibilidad física. Eh, Ustedes en Access App trabajan con las tres, ¿verdad? Sí, ya que estoy, meto info lo que es sobre esa Access App, Sí, sí, digamos, contame. que bueno, Access App es la primera aplicación, digamos, de turismo accesible en todo el país y que se encarga de reunir básicamente toda la información de accesibilidad en distintos establecimientos e instituciones, digamos, y que en base a eso una persona se la puede descargar de manera libre y gratuita y además puede cargar sus comentarios y puede ver que ese sitio esté verificado, como creo que era más del 95% que estaban verificados hoy en día y que hay alrededor de casi 900 establecimientos y que dentro de esos 900 establecimientos aproximadamente hay establecimientos que cuentan con accesibilidad para personas con discapacidad motriz, para personas con discapacidad cognitiva, visual y así, entre otras. Y además, volviendo también a esto de lo que es el turismo, ¿no? Como actividad económica, social y cultural, digamos, con todo lo que refleja, y muchas veces se habla de que la persona con discapacidad no viaja sola, si uno lo ve como del lado del prestador, digamos, ¿no? Que la persona con discapacidad no tiende a viajar sola porque siempre tiene determinadas barreras que no puede disfrutar independientemente, digamos. Ujú. Entonces, a un prestador, digamos, si ahora está viendo esto, que entienda que además viene con múltiples beneficios, digamos, trabajar en pos de la inclusión y la accesibilidad. Y sobre todo que garantiza derechos en las personas con discapacidad. Y bueno, y en base a esto quería hacerte una pregunta, Sandra, sobre cómo influencia la actividad turística, digamos, a nivel país, digamos, a nivel nación, en todo Se lo que cor- es en la accesibilidad cognitiva y sensorial, digamos, ¿no? Uy, ¿ahí quieres que repita? Yo ahí te veo mejor. Ahí está, creo. ¿Sabes que se cortó tu pregunta y no Ahí te está, escuché? sí, sí. No, la pregunta era básicamente de cómo influencia, qué influencia tiene, digamos, la actividad turística, digamos, en las personas que requieran de accesibilidad cognitiva y sensorial. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? ¿De cuánto depende eso, digamos? Se cortó la pregunta. Pero, a ver, Uh, me preguntaste la Era última sobre parte. cómo influencia la actividad Sí, turística, digamos, a nivel nación, ¿no? En las personas con autismo, digamos. bueno, En tu caso, digamos, ¿no? cuando ¿Cuánta una importancia familia, tiene? cuando una familia decide irse de vacaciones, por ejemplo, eh, con una persona con autismo o con un niño con autismo, necesitamos tener en cuenta muchas cosas nosotros. En primer lugar, saber que el lugar que vamos es seguro, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, si cuenta con piletas
o 50 con balcones, o con cualquier lugar de riesgo, necesitamos que estos lugares sean seguros. Eso por empezar. Después necesitamos explicarles a nuestro familiar con autismo a dónde vamos a ir. Entonces, por lo general ahí utilizamos historias sociales o les mostramos fotos. Entonces es muy probable que necesitemos que el lugar que estamos eligiendo previamente nos mande fotos de todo, del lugar donde vamos a estar, de la pileta donde no sé, si hay pileta, si hay parque, necesitamos todo. Y necesitamos foto real y en tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos recuerdan visualmente lo que se les muestra, entonces cuando vamos a ese lugar tiene que ser igual a la foto que se les muestra. Claro, tiene que ser al día de la fecha Eh, igualmente. Sí, lo mismo con la comida, lo mismo con todo. O sea, tenemos que mostrarle, por eso necesitamos información. Después necesitamos, cuando ya llegamos al lugar, primero que no se nos haga esperar, porque por lo general esto puede generar mucha más ansiedad y mala predisposición. Entonces es necesario bueno, que se pueda acceder rápidamente en caso de tener que llenar formularios, planillas, que se pueda ver, no sé, en algún momento después de que la persona con autismo ya está cómoda o ya está en las instalaciones o, o organizarlo de alguna forma, que no lo hagan esperar en una Claro, fila, eso no está bueno. Después necesitamos como un poquito de tiempo también para, si no conoce el lugar. Si conoce el lugar es genial, porque por lo general siempre elegimos los mismos lugares nosotros, porque eso nos garantiza que la vamos a pasar bien, que ya conoce el lugar y que bueno, claro. vamos a estar cómodos todos, porque sucede. Yo, la verdad que sí, yo elijo casi siempre los mismos lugares porque sé los lugares que José va y está cómoda. Pero cuando es un lugar nuevo, necesita recorrer toda la instalación, necesita saber dónde está el baño. Por ejemplo, en un salón de cumpleaños, ¿no? Que esto es lo que más me pasa. Cuando voy a un salón nuevo, necesitamos recorrer desde la entrada hasta, no sé, un rincón que no hay acceso, pero bueno, Claro, damos una vueltita y es como que se hace el mapa en la cabeza de todo lo que hay. Y quizás lo hacemos varias veces. Entonces necesitamos como este recorrido para que nos den un poco más de tiempo para poder conocer todo. Porque eso es lo que se necesita, conocer. Después, bueno, el tema, como hablábamos recién, que sean para aquellos niños o para aquellas personas con hipersensibilidad a los sonidos o a las luces, que se tengan ya preparadas esas adaptaciones. No queremos que se destine una habitación destinada a esto, porque eso sí nos parece como discriminatorio, porque según la discapacidad no es que se puede hacer cada claro. habitación, ¿no? Una vez a nosotros nos propusieron hacer una Claro, vas a habitación hacer así. una habitación exclusiva Sí, para cada discapacidad, claro, digamos, y es como que ahí sí, digamos que claro. se puede hacer inviable, pero si las habitaciones, Y digamos, sí, cuentan ya con una sí, sí, accesibilidad nosotros universal o la gran mayoría, eh, hace la totalmente. diferencia, digamos, ahí. A eso vamos, a eso vamos. No que haya una habitación destinada para... Sí, sí, una vez nos ofrecieron y no me gustó la idea, porque no está bueno hacer una habitación azul. No, no está bueno. O sea, eh, Claro, que estábamos hablando del tema de las luces y los sonidos. Esas adaptaciones se hacen para las personas con autismo que tienen hipersensibilidad. En el caso de las personas con autismo que tienen hiposensibilidad, o también está la sensibilidad mixta, que tiene un poquito de hiper y un poquito de hipo, que por lo general es la gran mayoría. Pero, por ejemplo, mi hija es muy hipo, entonces quizás las luces, los ruidos no los registra, eh, porque claro. necesitan que sean demasiado elevados para poder ella sentirlos. Y hay personas con autismo que un ruidito que fue como muy bajo lo sintió como una, no sé, como una bomba. Eh, y eso también Claro, pasa, que por vas a ejemplo, lugares y por lo general generalizan. Entonces te preguntan, bueno, necesitas que...
Sí, sí, ¿Sabes lo que perdón. está bueno? Es Sí, que pregunten en vez de darlo por hecho, porque cada persona con autismo es claro. diferente y quizás necesite de diferente. Sí, Claro, decime, Nico. aparte ya se prepara, digamos, el hotel o el restaurante, digamos, en base, no sé, a una reserva, si estamos hablando del hotel, digamos, ya sabe que tiene que atenderte rápidamente, digamos, o Sí, no sobre hacerte todo demorar en lo mucho, sensorial. que deba entender, digamos, el recorrido de las personas, digamos, ahí dentro del hotel, digamos, que necesita de conocer más si es un lugar nuevo. Este, De y, los por ejemplo, tiempos. se me venía con esto que vos hablás del tema del ruido, ¿no? Que hace años, digamos, se viene trabajando mucho, por ejemplo, en lo que es la pirotecnia, digamos, en eliminar el uso de la pirotecnia, y que últimamente también se viene como adaptando a eso, digamos, ¿no? Porque a muchos nos gustan las luces, todo, pero el ruido, digamos, afecta no solamente a Sí, los animales, sino también a las personas, digamos, con hipersensibilidad. exacto. Entonces, a esto va a venir una pregunta que si vos considerás que al día de hoy, digamos, se avanzó mucho en lo que es en materia ya sea de sociedad como de cultura, digamos, que se fue adaptando, digamos, también a las personas con discapacidad, digamos. Si querés que se va dando ese cambio, digamos, progresivo, porque si vamos al caso no se hizo de un día para el otro, o vos o como otras madres y padres, lo que deben tal vez luchar, o las mismas personas, digamos, año tras año, pero si consideras que hay como un leve progreso, digamos, o un camino, digamos, que estamos yendo bien o mal como sociedad y demás. Y yo creo que progresivamente, año a año, va mejorando. Sobre todo el tema de la pirotecnia. También sé que año a año los padres, las asociaciones de padres, incluso también fundaciones o entidades bueno, que trabajan con personas con autismo, están como más comprometidas en las campañas cuando se acercan las fiestas. El año pasado se sumaron unas cuantas organizaciones. Incluso, incluso hubo una ley Ah, mira, no respecto a sabía. pirotecnia. Sí. Bueno, en algunos lugares se cumplió y otras no. Sí, 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 se bueno, eso, tomó. echa la ley, echa la trampa, digamos, porque si vamos al caso, hay una ley nacional de turismo accesible, hay una ley nacional de turismo y así hay un montón, Sí, digamos, de justo leyes venció que y del dicho al hecho terminó. hay un largo trecho, dicen las canciones. Bueno, pero sabes que los cambios en discapacidad llevan mucho tiempo, y esto es así, pero no dejan de suceder. Es verdad, van mucho más despacio que otros, pero van sucediendo. Así que no hay que perder el optimismo. Estamos en la lucha y lo vamos logrando. En autismo sucede mucho más que en otras discapacidades. ¿Y por qué crees? ¿Porque se sobrevalora, digamos, la capacidad de la persona con autismo o que no puede estar tal vez preparada? Por ejemplo, no sé, cuando volvíamos a esto de la educación, ¿no? Eh, hay muchos casos de muchos colegios, digamos, que están colegios apartados ya prácticamente de la sociedad, digamos, y que tal vez es un colegio que es solamente otro ejemplo de discapacidad, ¿no? Para personas con discapacidad auditiva. Y hace poco arranqué también, de paso comento, un curso de lengua de señas por el Colegio de Magistrados de Quilmes y comentaban que antes, digamos, a las personas sordas, digamos, se les prohibía el uso de la lengua de señas y con el tiempo se fue dando como una especie de batalla cultural, si le podemos decir, digamos, y que se le dio importancia más a la lengua de señas, digamos, que a intentar alfabetizar, digamos, y hacer que la persona sorda intente escuchar lo máximo posible, digamos. Y en base a eso, la pregunta sobre en personas con autismo, ¿alguna vez a vos te pasó o tenés experiencia de otras personas que tuvieron que mandar a las hijas o se trabó? Ahí está, Pero, pero creo, yo ¿no? te hago una pregunta. Sí,
te hago una pregunta con respecto a las personas sordas y el lenguaje de señas. ¿Es universal? O sea, ¿o es nacional? Porque tengo entendido que No, también se lo que complica tiene, porque como que cada región tiene su eh, lenguaje de señas y como que es difícil poder llegar a algo como un consenso de las distintas asociaciones. sí, primero, bueno, aclarar que el término correcto que se utiliza es el de lengua de señas y no se utiliza el lenguaje, digamos. Eh, y por otro, cada país, digamos, tiene señas distintas, digamos. Entonces, en todos los países vos Claro, vas a encontrar que está la lengua de señas mexicana, la lengua de señas en Chile, la lengua de señas en Argentina, y tal vez hay muchas letras que son parecidas, digamos, pero después tal vez cuando vos tenés que hacer la seña en alguna palabra, digamos, ahí puede variar mucho y puede tener un significado totalmente distinto. Por ejemplo, las personas, digamos, oyentes, ya cuando, no sé, vas a España o a Córdoba, ponele, para no ir tan lejos, ya el acento, digamos, o las palabras, digamos, ya empiezan a variar. Entonces, es solamente, se intenta hacer como una especie de manual, digamos, en Argentina, digamos, pero no se utiliza algo a nivel universal, digamos, a nivel mundial. O sea, cada país tiene su lengua de señas distinta. claro. En autismo lo que se usa en algunos casos es la comunicación bimodal. No sé si sabes un poco de eso. No, Que ¿cómo sería eso? es que en realidad no creo que tenga mucho que ver con la lengua de señas, pero sí se utilizan señas para pronunciar las letras, por ejemplo, o se hacen tipo de señas para Claro, reforzar quizás la comprensión y las palabras, el sonido de las palabras, porque hay personas con autismo que son verbales y hay otras que no. Y sin embargo, se usa este sistema de comunicación bimodal donde se utilizan señas. La verdad que no sé si coinciden, no creo, con el lenguaje de señas, lo porque bueno, dejamos a modo de debate para después si estaría quieren poner bueno, en comentarios. claro, Este, pero lo que está bueno es que en tu caso, que veo que te interesa la lengua de señas, también podrías aprender lo que es el sistema bimodal para poder también conversar con personas con autismo que sí, utilizan este obvio. sistema. Sí, me encantaría. Sí. A mí todo lo que me Eh, digan, che, ¿te copa esto? Yo, muchos saben que hago así y sí, me meto. Y así me he mm, metido en un montón de cosas, de proyectos. Sabés que Y la prevalencia de autismo hoy por hoy es muy grande, es muy elevada. Uno de cada 54 personas se encuentra dentro del espectro. Eh, Esto es un estudio que se lleva en Estados Unidos, ¿no? Y vos hace un ratito me hiciste una pregunta de por qué, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no hay como accesibilidad para ellos o algo así me habías preguntado? claro, sí, Y yo creo que lo que sucede es que fueron excluidos por muchos, muchos años. Eh, y bueno, esto es lo que sucede, no hay primero hay como mucho desconocimiento a lo que es el autismo en sí, y después también no se sabe qué tipo de accesibilidad necesitan para poder incluirse, porque es muy conocida la accesibilidad física o la accesibilidad sensorial para personas con dificultades visuales o personas con dificultades auditivas, pero no es conocida la hipersensibilidad o la hiposensibilidad en personas con autismo u otro tipo claro. de dificultades, ¿no? Porque no solamente es el autismo, hay personas que simplemente tienen algún déficit sensorial o alguna dificultad sensorial y no tienen autismo. Claro, y es cuando hablamos también, creo yo, ya de la discapacidad en general, ¿no? Que beneficia a un Sí, montón de personas, no solamente las personas con discapacidad. A veces una discapacidad transitoria, digamos, a causa de algún accidente, o personas con movilidad reducida, adultos mayores, por ejemplo, que
si lo trasladamos a otro tipo Sí, de accesibilidad, por ejemplo, a la ubicado. accesibilidad motriz, ponele, la accesibilidad motriz beneficia a todas las personas si nos ponemos a pensar más o menos en general, porque alguien que se quiere subir al transporte, alguien que quiera, no sé, ir a recorrer un museo y así un montón de cosas. Entonces, eh, dejar Sí, como este por mensaje la también de importancia del que trabajo que hacen la ustedes. discapacidad, sí, es algo tan en general que puede beneficiar a millones de personas, no es solamente a unos pocos, digamos. Y no solamente es a las personas con discapacidad, sino también a la familia de las personas con discapacidad, porque vos Sí, misma mencionabas que vos ibas con tu hija, con la familia, digamos, a un hotel, a un restaurante, etcétera, y vos misma te das cuenta que no solamente beneficia a tu hija, sino también a vos, una salida buena, o un paseo lindo, unas vacaciones lindas. Entonces, también intentar sí, dejar ese es mensaje que importante beneficia a todos. que se capacite el personal también. Vos me preguntabas al principio de la charla si en algún lugar me sentí discriminada. Y yo recuerdo que una vez fuimos con mis dos hijas a comer hamburguesas. Y en un momento, mi hija que tiene autismo se desreguló. Y cuando se desregula puede ser que grite, puede ser que empiece a hacer como un movimiento estereotipado con las manos. Y lo que recuerdo es que se acercó el señor de seguridad. Y cada vez se acercaba más y más y más y se quedó parado al lado nuestro, al lado de la mesa. No sabés qué feo que fue. Y encima es como que nos miraba a nosotros como mal. En ningún momento nos dijo nada, pero eh, la, la situación fue fea Claro, y sin la embargo, presencia, digamos, de incomodidad, básicamente, y de sentirte vigilada, como sí, que te quieren echar, tal básicamente, cual. indirectamente. En ese momento estaba prestando atención a mi hija y tratando de que se regule. No estaba explicándole al señor, no, señor, mi hija tiene autismo, tengo que esperar que se desregule. Y además, esa situación generaba que mi hija se desregule más, porque se acercaba a este señor que ella no conocía, que cada Claro, vez lo teníamos cara de circunstancia, y se nos paró al lado, era como una invitación a salir del lugar. Finalmente salimos. eh, Me acuerdo que estábamos en un primer piso, bajamos todas las escaleras con mi hija a los gritos. Y cuando claro. llegamos a la salida, yo dije, no, acá tengo que hacer algo. No puedo dejar que esto quede así y que quedemos nosotros como malos padres o que quede mi hija como una hija caprichosa que nadie le puso el límite porque suele suceder esos comentarios en la calle cuando nuestros hijos se desregulan, cuando empiezan a patalear en la calle o en el supermercado o en cualquier lugar que nos miran mal a nosotros, a los padres, y no comprenden. Hay mamás que hasta les ponen remeras que dicen que tiene autismo para que en el supermercado, si sucede, la gente no se quede Claro, mirando o haciendo comentarios así como criticando a los padres. que no Y me acuerdo aportar nada, básicamente. que ese día me quedé en la puerta, era un McDonald's, me quedé en la puerta muy enojada y se acercó alguien que vio, que era una de las chicas, que me gustaría hablar con algún supervisor o con... Me dice, pero ¿qué fue lo que sucedió? No, no, me gustaría. Y a 5 minutos salen dos, no sé quiénes eran gentes o qué, y me preguntan por qué los estaba llamando y les conté la situación. Y la verdad que les dio vergüenza, se sintieron como avergonzados. Me pidieron Claro. disculpas, eh, me dijeron que obviamente que no fue así, eh, lo llamaron a este hombre de seguridad, trataron de explicarle, el señor también se sintió muy avergonzado, y lo que le dije es, ¿sabes lo que pasa con este tipo de actitudes? Que nos estás invitando a salir del lugar, nos estás echando, nos sentimos como Y discriminados. básicamente no volver más, Sí, porque por mucho esa tiempo no volví. experiencia mala, digamos, después repercute. Sí, sí, es verdad. Por mucho tiempo no volví. La sensación quedó. Sí, sí, sí. Pero también yo creo que fue un aprendizaje para ellos, ¿eh? Porque cuando volví no hubo ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario, o sea, pero
¿por qué tenemos que estar todo el tiempo explicando, no? Estaría bueno que esto se Claro. conozca, que no sea como necesario, pero sí sucedió. Sí, aparte la No sé. capacitación, digamos, del personal eh, en todos los ámbitos, ya sea comercial, como gastronómico, como hotelero, en todos los aspectos, digamos, de todo lo que es el recurso humano, digamos, para cualquier empresa, la importancia, ¿no?, que tiene esto de trabajar capacitándose y pensando, digamos, en posibles clientes que puedan llegar a ir al local, al negocio, al hotel, y la importancia que tiene esto, digamos, ¿no? Porque una experiencia mala después hace que esa familia después recomiende que no se vaya a ese lugar, y es como una cadena, digamos, de personas que uno, si lo ve por el lado de la empresa, se empieza a perder, y por otra parte de las personas tal vez que estaban ahí, porque vos mencionabas esto de que habían personas en el lugar y como que te miraban con una mirada indiferente, básicamente. Entonces, también Sí, como dejar presente, digamos, que va a ir tranquilamente personas con dentro del espectro de autismo, digamos, a ese local, que hagan como si no pasa nada, básicamente, no mirar indiferentemente, si no me equivoco el término, sí, pero pero no es que la no pasa importancia de nada, esto, es ¿no? que se pueden acercar, Nico, se pueden acercar y te pueden preguntar en qué te puedo ayudar. Y quizás pueden ayudar Claro, en mucho, porque, por ejemplo, yo estoy con mis dos hijas y me podés mirar a la otra que es chiquitita, que estoy tratando de regular a mi hija que se desreguló, o me podés mirar la mesa, o eh, es simplemente claro. acercarse y preguntar en qué te puedo ayudar. No, no sé Algo cómo te simple puedo que podría ayudar, haber o hecho si el de necesitamos seguridad, por ayuda. ejemplo. Totalmente. En vez de venir con cara de malo y pararse al lado Claro, cruzado de brazos como si en esta situación no puede estar sucediendo, es horrible. A ver, aparte, cuando bajamos las escaleras con mi hija gritando, este señor iba atrás nuestro, era como nuestro. claro, como que te ¿Qué llevaba presa, básicamente. No Claro, sé, como nos echó. Sí, sí, sí. Horrible, horrible. Sí, sí, sí. Pero por eso me quedé en la puerta y esperé que mi hija esté regulada y pedí hablar con algún responsable del local para explicarle qué es lo que había claro. sucedido. Y Sí, y sé además también, también habla, sí, sé que también esta persona no lo hizo con maldad y no lo hizo con fines discriminatorios. Lo hizo porque se asustó o lo hizo porque pensó que los padres estaban haciendo algo, que no le estaban poniendo límite a su hija, o no sé qué es lo que habrá pensado. No creo que realmente este señor supiera que era una nena con autismo, que estaba desregulada, que necesitaba calmarse, eh, y que, bueno, que él no quiso que esto suceda y dijo, bueno, que se vaya la nena con autismo. No creo. Creo que viene más desde el lado de que se desconoce y que, bueno, ante una circunstancia así disruptiva, distinta, trato de que evitarla y que desaparezca del lugar. sí, básicamente es la pregunta, como dicen ahí los chicos de Accesar, ¿en qué te puedo ayudar? Viene también de la parte de la empatía, digamos, porque a veces en el Sí, desconocimiento está la oportunidad de ver en qué podés colaborar o seguir con esa mirada indiferente, digamos, sin hacer nada. Y creo que ahí también está la importancia, ¿no? De ser como parte del cambio o ser mira, agentes, digamos, de cambio, como últimamente se justo está viene hablando Gaby. mencionando, ¿no? Eh, Sí, 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 justo está hablando Gaby, que con Gaby, bueno, hacemos alianzas suicidas con Gabriela Leoni, con Agustina Girard y Mariela Leñán, y justo está diciendo Gaby acá aporta, y que la gente deje de juzgar más allá de que esté capacitado o no. Eso también pasa. Eh, claro. hay, hay mucho de eso en las familias de personas con autismo y en las mamás también. Sí, ¿Sí? todavía ahí quedan cositas. Sí, 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 Bueno, sí. pero está las Pero oportunidades esto de que se vienen transformando muchas cosas, digamos. Vienen dándose estos cambios culturales y sociales también. Así que, sí, sí, tal cual. Ustedes también están hace relativamente, ¿cuántos años? Más o menos, y creo que 2018, que fue tiempo. cuando Carmen y Andrés lanzan, digamos, la aplicación, que básicamente eran dos pibes ahí que se juntaron, dos amigos, y que le dieron para adelante, y con alto proyecto encima, y con la repercusión que tiene, ¿no?
y el beneficio que tiene en todas las personas, básicamente en toda la sociedad. Sí, Y también visibiliza, ¿viste? También esto de los derechos de las personas con discapacidad, porque si vamos también a lo que es legalmente, digamos, en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un rango constitucional. Entonces, ahí estamos sí, hablando de nos limita derechos, todo. también hablamos del derecho al ocio, al turismo, que son un montón de cuestiones que, bueno, obviamente en muchas cosas faltan un montón, pero se fueron ganando un montón de cuestiones, digamos, ya sea social, como cultural, como arquitectónicamente, diciendo en lo que se trabajó, y que es como un proceso lento, pero a paso firme, se podría decir, ¿no? Sí, vos recién mencionabas la convención. Lo que nos trae la convención es el cambio de mirada con respecto a la discapacidad. O sea, el fin de la mirada a la discapacidad desde lo médico, ¿no? Y lo que nos trae la convención es la mirada de inclusión social de las personas con discapacidad. Entonces, creo que nosotras estamos alineadas desde Salidas Inclusivas, ustedes desde ya que también lo están. Y bueno, y está bueno que a medida que están, bueno, transcurriendo los años, se sigan sumando distintas organizaciones en materia de inclusión y en el tema de derechos de las personas con discapacidad. Esto igual pasa a nivel mundial, Nicolás, no creas que pasa solo en No, Argentina. obvio. Hoy Como estaba te viendo mencionaba recién, que la Fundación 11 de España había sí, hecho una nota, digamos, sobre que un colectivero había bajado a una persona con autismo del colectivo, digamos, por el comportamiento que bueno, estaba ¿ves? teniendo, digamos, así como vos lo decías, y bajaron a la persona, lo revisaron la policía, todo, y dejaron a la persona así a la deriva, sin nada, perdido en el medio de la nada, básicamente, o sea, en España, ¿no? Pero, digamos, No sé, en ¿qué esa país es dentro inconsciencia, digamos, que hay. Sí, Y estamos hablando de España, que podríamos decir que tal vez de los países más desarrollados, primermundistas, etcétera, pero que sigue contando con esta discriminación o falta de conocimiento, digamos, de muchas personas. sí, sí. Sí, acá se estaba trabajando también en una ley. En una ley no, en protocolos para la policía, en protocolos, bueno, podía ser para medios de transporte también, de qué hacer cuando suceden este tipo de situaciones. Porque no se le puede decir a la persona con autismo que salga toda vestida de azul o que salga con un cartel Claro. que Eso es lo más dice, discriminatorio, bueno, básicamente, que pueden hacer. Creo que es sí, peor que juzgar con el totalmente. O dedo sea, en eso. realidad Decirle, no nosotros sé, ponete así. como sociedad, claro, nosotros como sociedad debemos aprender y debemos capacitarnos y debemos evitar estas actitudes discriminatorias naturalizadas, porque estamos ejerciendo Qué bueno. discriminación. No consciente, pero lo hacemos. En España sucedía. ¿Cómo un colectivero va a bajar a una persona? Es una locura. Es, una- Claro. ay, no. Eh, es No, y grave. que encima después Debería ser venga a la policía a revisarlo todo, a ver si era una persona, no sé, que presentaba, no sé, un sí, arma, algo, pero nada que ver, y lo dejaron ahí abajo del colectivo y siguió el recorrido del colectivo. Y es como, ahí también hay un montón de barreras, ¿no? Más allá de la que una persona con discapacidad se puede encontrar. Eh, sí. En pero yo Atípica creo también que, hay una situación con la policía que incluso genera como más ansiedad a la persona con autismo porque no está comprendiendo qué se le pide y entonces quizás puede ser que salga a correr y no es claro, que está corriendo porque cometió un delito o se quiere escapar de la policía o está corriendo porque tiene miedo porque no comprende. Entonces, también deberían capacitar a los servicios públicos, porque estas situaciones se dan a diario y, bueno, en el caso de España, no sé por qué llegó hasta acá, ¿no? Y se pudo conocer claro. esa situación, pero deben suceder situaciones que nosotros ni nos enteramos. Sí, y en todo el mundo, básicamente, no es solo Argentina, digamos Sí, sí, que le faltan un montón de cosas, pero
Tampoco para decir no Yo somos me los imagino únicos, también pero las universidades, ¿o no? claro, Pasa en todos lados. tal cual. Así que, y bueno, y una de las últimas preguntas que también viene con esto de las tecnologías, ¿no? Que te quería hacer, es si vos creés que con esto de las nuevas transformaciones en lo que es la tecnología, en dispositivos móviles, aplicaciones y demás, en tu opinión, colaboran en pos de la inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo. Sí, colaboran. Y son herramientas de innovación. Eh, con respecto a autismo, hay algunas aplicaciones que te brindan pictogramas. Eh, también hay, bueno, traductores o algún tipo de que quizás se usa más en otras discapacidades, pero para favorecer la comprensión de la palabra, para repetirla, a veces yo lo utilizo. Hay una página que estaría bueno también que logre su app, que es la de Arasac, que brinda historias sociales. Por ejemplo, en mi Claro. caso, con mi hija, cuando no sé, la tengo que llevar a que le den vacuna, o la tengo que llevar al dentista, o la tengo que llevar al oculista, ingreso a esta página, busco la historia social y desde el celular le voy mostrando del pasillo, Ah, porque mira, sí, porque sucede que los profesionales no están preparados para recibir pacientes con autismo a veces. Y la persona con autismo necesita la anticipación de qué es lo que va a suceder, que es algo nuevo, claro. para estar más tranquilo. Entonces yo le voy explicando desde la app, desde el celular, los pasos, eh, y estamos en una era que la verdad que se requiere, ¿no? Nosotros en Salidas Inclusivas pronto vamos a lanzar la app para las cartas menú, para las adaptaciones con pictogramas, eh, así que bueno, desde ya que sí. Igualmente, si hoy en día no está viendo algún prestador, ya sea del turismo, comercial o que fuere, que se puede contactar con ustedes, ¿no? ¿Cómo es eso? Si se Sí, quiere sumar o cómo puede hacerlo, cómo es. sí, desde ya. Y ahora estamos como muy comprometidas también con la accesibilidad sensorial para personas con autismo, que es lo que quizás no encontramos mucho y se necesita. Así que quien se quiera sumar y darnos una mano, bienvenidos. Así que, bueno, Sandra, de mi parte, agradecerte por el espacio, por el Nada, tiempo y también a todas las personas que se fueron copando, sumando. Vi que había gente que comentaba, que preguntaba. Este, habían puesto sobre los gestos fonológicos, entre otras cosas. sí, Y me parece bueno, un salto moderno. agradecerte a vos, a todas las chicas que forman parte de Salidas Inclusivas, a todas las chicas y los chicos de Access Up, digamos, a los embajadores y embajadoras. Así que, nada, sin más, Un no sé saludo si quieres decir a algo. Fernando y a Andrés también. Les mandamos un Ahí saludo. está. Seguramente pronto Ahí. nos reunamos nuevamente. Genial. Así que, a ver, creo que si se corta, después lo puedo subir igual, ¿no? Es la primera vez que hago esto. Sí, tenés que igual guardarlo. Ahora cuando cortamos te va a dar la opción. Bien. Ah, listo. Genial. Bueno, Bueno, Nicolás, me muchas despido. gracias por la invitación. Fue un placer. A ustedes. Bueno, Bueno, un beso chao. grande. Chau, hasta luego.